Mi abuela se fue a suicidar, se fue a tirar a las vías del tren, porque mi abuelo era un hombre violento, alcohólico. Y estando en la vía del tren, esperando el tren para tirarse, pasa un hombre con la Biblia bajo el brazo. ¡Ay, qué cosa! Y en ese lugar ella se encuentra con el Creador. Y ¿Sabés quién es ese hombre? no, Ah, mira. nunca supe, pero me engendró a mí y engendró a miles, ¿no? Yo tengo precisamente por eso tengo tanta carga, tanto apego al evangelismo, más allá de que el evangelismo no es un evento ni es algo que uno pueda generar, es la manifestación de la vida de Cristo. Cuando uno dice hay que sacar la iglesia a la calle, yo no entiendo lo que están diciendo. La iglesia, salvo determinados días a la hora del culto, Está en la calle. todo el tiempo está en la calle. Lo que tiene que hacer es dar a conocer a Cristo, ¿no? Sí. Predicamos una persona, no un mensaje. El evangelio es Cristo, ¿no? Claro. Por supuesto la saca de la vía. Exacto. Porque los trenes siguieron Ella funcionando. se acerca, la ve angustiada, Sí. llorando, y se acerca, le pregunta qué necesita, abre su corazón y le habla de Cristo. Y ella ahí se entrega. El siguiente paso, el más difícil, era llevar a mi abuelo. Al malo de la película. Al malo de la película. Yo tengo un tío que falleció hace muy poquito. Él me decía que él a los 7 años había planeado asesinar a su papá por la forma en que golpeaba a su madre, digamos, ¿no? Y un día él siempre llegaba, se tiraba en la higuera del fondo y se emborrachaba todos los días. Así que él había planeado que cuando él se emborrachara y quedara tirado, él iba a matarlo. Así que agarró el cuchillo y pasó despacito por atrás de mi abuela, y mi abuela le dice: Héctor, ¿dónde vas? Él dijo: ¿por qué le querés hacer daño a la persona que yo tanto amo? Mi tío tenía 92 años y se puso a llorar como un bebé y me dijo: mi mamá Fue fue la persona que me enseñó lo que era verdaderamente amar. Y así que lo pudieron llevar a la iglesia de Don Juan Terranova, allá en Ballester. Y la primera vez, así como que la palabra de Dios habla como espada de dos filos, y él se volvió a su casa, esto es un testimonio compartido, le pegó una paliza porque dijo: vos le contaste todo al pastor. Por la duda. Pero al poco tiempo él se entregó al Señor, se rindió. Fundó una iglesia en Navarro que todavía funciona hasta el día de hoy. No. Hace unos años yo estaba en un congreso, había 1500 jóvenes, estaba dando una charla, y había un grupo que me decía: Fabián, somos de la iglesia que fundó tu abuelo. ¿Y cómo fue que evolucionó lo de la familia? Porque me encanta esto, ¿eh? Me encanta. Bueno, se convierten tus abuelos y llega el evangelio papá. ¿A tu papá? Papá conoce a mi mamá, que no era cristiana en ese tiempo, y mi mamá se entrega al Señor. Después hubo una división en la congregación. Mi papá quedó boyando, no quería congregarse en otro lugar, y ahí nazco yo, digamos. O sea, nazco en una familia que no se estaba congregando, y ya habían pasado 4 o 5 años que no se congregaban, y aparece un muchacho peticito, completamente chueco, con pantalones cortos, diciendo: soy de una iglesia evangélica, estamos buscando chicos que quieran ir a la escuela dominical. Y mi mamá, como era cristiana, dijo: oh, pero es que es de acá, de San Martín. Sí, bueno, y nos vistió y nos mandó a los 3, pero al más chico, y seguramente lo conocés, se llama Mario Procopio. Y bueno, ahí empezamos a ir. Yo a los 4 años empecé a ir a la escuela dominical. A los 13 años hablé con mi papá, le dije: papá, para mí Dios no existe. Si no, yo lo tendría que ver en sus seguidores. La gente vive muy por debajo de la fe, predica lo que no vive. ¿Ya eras tan analista en esa época? Sí, todos los adolescentes. Todos los adolescentes. Porque lo que forma aún en nuestros propios hijos no es lo que decimos, es lo que somos. Sí, claro. O sea, la iglesia no es una expresión de servicio, es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras. Para mí fue un lugar muy hostil. Yo no había nacido de nuevo. Y bueno, a los 13 años me alejé. Y hasta los 16. A los 16 yo había pasado los 3 años más oscuros de mi vida. Y a los 16 me invitan a un campamento. Había un misionero. Y yo empecé a escucharlo.
la forma en que Dios se manifestaba en él, y yo dije, no, yo quiero ser como ese tipo. Mira. Yo quiero eso, quiero tener eso. Me enamoré de la virtud que había en él. ¿Quién era, che? Era la primera vez que yo veía a alguien que se parecía a Jesús. Mira. Y en la búsqueda de esa virtud, yo vine transformado a casa. Con la búsqueda de esa virtud me encontré con el Señor, nací de nuevo y pude ver la iglesia como Dios la ve. Che, perdóname, ¿quién era ese misionero? Jorge Mancilla. Mira qué bien, qué lindo. En ese tiempo él se había mudado a Ciudad Vita y estaba trabajando con esa gente. No me digas. Claro. Lo más importante de todo esto es que si vos agarrás las cartas apostólicas de principio a fin, está gobernado por una mente, ¿no es cierto? Es la mente de Cristo, que es la única que puede discernir lo que el Padre dice y puede llevarlo a cabo y lograr que todos hablemos una misma cosa, tengamos un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir. Entonces, ese conocimiento, porque todo si vos agarrás la mente, las cartas apostólicas, todo se trata del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, la revelación del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, ¿no es cierto? Así que el conocimiento de la persona de Cristo es una dinámica de conocimiento, es una dinámica. Es cuanto menos hay de nosotros y más de Él, es cuanto más le conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay un momento en que vos te encontrás con el Señor, pero salís de esa experiencia casi inmediatamente, porque después empieza lo mejor, que es conocerlo, ¿verdad? Así que cuando uno es un bebé espiritual, en sí tiene la naturaleza que puede desarrollar todo aquello por el cual Dios no creó. Pero hay muchas cosas que no podemos hacer y que no entendemos, porque somos bebés, no podemos comer solos, no podemos caminar solos. O sea que el descubrimiento de la naturaleza divina de Cristo en mí, a través del nuevo nacimiento, fue algo que fui descubriendo. Hasta el día de hoy es un asombro permanente. Sí. Mirar a través de la mente de Cristo. Si vos me decís, ¿en qué momento yo fui consciente de que no era yo quien vivía, sino que era Cristo en mí? No te lo puedo decir, Juan Pablo, es un asombro permanente. Y todos los días es una manera de clavar a Fabián. Todos los días trato de matar a Fabián para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Mucha gente acepta a Jesucristo como Salvador. Claro, se siente perdido, le dicen que alguien lo puede salvar y acepta el mensaje. Y quizás sea culpa de los predicadores, entre los cuales nos incluimos vos y yo, que no le decimos que lo que tiene que hacer también es aceptar a Jesucristo como Señor de su vida. ¿No te parece que está faltando un poco ese mensaje del señorío de Cristo? Sin ninguna duda, y creo que justamente el producto de que la iglesia esté dividida en 45.000 pedazos es precisamente eso. Yo creo que un evangelio incompleto se puede convertir tal vez en la peor herejía. O sea, de millones de personas que están caminando al infierno, creyendo que están yendo al cielo. Es Mateo capítulo 7, dice, Señor, te servimos toda la vida, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor dice, pero yo nunca los conocí, no sé quiénes son. O la iglesia en la Odisea diciendo, nos sentimos ricos, estamos ricos, no necesitamos nada. Vemos y el Señor dice, son ciegos, ellos dicen, somos ricos, le dice, son desventurados, pobres ciegos y desnudos. Yo lo que les recomiendo, que se arrepientan. Yo conozco solamente a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vos sabés que la voluntad del Padre está encarnada en la persona de Cristo. O sea, la manifestación de la voluntad del Padre es la persona de Cristo que habita en todos aquellos que han decidido perderlo todo para ir en pos de Jesús. Si vos observás, en la palabra hay algo que es fundamental. La cruz tiene dos sentidos fundamentales, Juan Pablo. Uno es el sustitutivo, ¿no es cierto? El carácter vicario de la iglesia, de la cruz, que es que Cristo murió por nosotros. Eso lo predicamos todos. Lo predicamos todos. Cristo murió por nosotros. Nos emocionamos, es para celebrarlo. Yo tenía que morir y Él murió en mi lugar. Y eso es maravilloso. Pero hay un sentido en el cual somos identificados con Él, que es algo que no predicamos, Juan Pablo, y que es precisamente la llave para la transformación a la imagen de su Hijo. Y es que nosotros morimos juntamente con Él. Con Cristo estoy. Juntamente crucificado, muerto, sepultado,
y resucitado juntamente con Cristo para ser glorificado juntamente con Él. O sea, su experiencia es nuestra experiencia, porque el Padre nos ve a través de su Hijo, ¿no? El Evangelio es que Dios nos incluye en su Hijo, nos hace parte de Él. Somos miembros de su cuerpo, de su ADN, de su genoma. La iglesia se trata de un genoma, es la reproducción de la vida de Cristo. O sea, pero no nosotros actuando como Cristo. Pero Dios no quiere algo que se pareja a su Hijo, quiere a su Hijo. O sea, te quiere muerto, no que te fuerce para ser como Cristo, te quiere muerto para que sea Cristo quien viva su vida a través de nosotros. Y ese es el punto fundamental. Si yo no entiendo que morí, entonces todo el tiempo estoy abordando una verdad desde el lugar equivocado. Tremendo lo que nos estás diciendo, Fabián. O sea, que Cristo viva en cada uno de nosotros 100%. Hay dos situaciones fundamentales. Primero, es la tierra, en donde cae la semilla. O sea, si yo creo que Dios viene a solucionar un problema de mi vida, yo estoy en un verdadero problema. Si vos observás la Escritura de principio a fin, dice que nosotros fuimos creados, formados, hechos, escogidos con un solo fin, y es su propia gloria. Entonces, Él no vino a resolver un problema en nosotros, no vino a mejorar nuestra vida contemporánea, Él vino a darnos vida eterna. O sea, hay algo que está mal en la sustancia de la tierra. ¿Dónde está? ¿Qué estoy esperando yo de Dios mismo? ¿No? Entonces, la semilla, como dijo el Señor, puede caer al costado del camino, entre espinos, en la piedra, o puede caer en buena tierra. Y el otro punto es una semilla que no puede dar fruto. Juan Pablo, es lo que predicamos. ¿A qué llamamos predicación del Evangelio? ¿No es cierto? Porque Jesús estando frente a las multitudes, y esto lo digo porque es fundamental. Vos agarrás las redes sociales, todo el mundo es exitoso por la cantidad de seguidores. Sí. Jesús tenía 25.000 personas adelante, ¿no? 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, 5 panes, 2 peces, los alimenta, y después que terminaron de comer, le dijo, bueno muchachos, yo les voy a explicar. Los que comieron, mañana van a volver a tener hambre, los que sané se van a volver a enfermar de cualquier otra cosa, los que resucité se van a volver a morir. Pero mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come y bebe de mí tiene comunión conmigo. Así que el que quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su vida. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. Si no muere no puede nacer de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los mismos discípulos lo dijeron, es durísimo. ¿Por qué? Tenías 25.000 seguidores y te quedaste con 12. No es negocio. Pero nunca predicó otro evangelio, Juan Pablo. Nunca. Nunca. Porque es la única puerta. Y el que no entra por esa puerta, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán y no van a poder. Lo que está diciendo es, muchos quieren lo que hay en Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Absolutamente. La iglesia evangélica tiene otra herejía, que es la teología de la prosperidad. Claro. Entonces, que vos te acercás a Cristo a ver cuánto te va a dar. Claro, es un Dios para mí, no yo para Dios. Sí. Óreme, pastor. Claro. ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? No me escucha. ¿Qué está pasando? Porque nosotros muchas veces escuchamos y yo me tengo que analizar a mí mismo, y lo digo con toda seriedad, me tengo que analizar si estoy predicando ese evangelio. Exactamente. Que antes se llamaba el evangelio de demanda, ¿viste? No de oferta, de demanda. Venía cualquier cantidad. Señor, te voy a seguir. Anda a enterrar a los muertos primero. Señor, te voy a seguir. Hasta que no abandonás todo. Puedo hablar de otra herejía de la iglesia. Dale. Bien importante. Lo puedo decir de esta manera. Antes de que todo fuera creado, Dios existía, resplandecía en su propia gloria. Dios hace la creación está en Dios. O sea que todo lo que ocurría en Dios estaba dirigido por una mente divina que expresaba el supremo bien, ¿verdad? Sí. Ok, el hombre elige su propia gloria en vez de la gloria de Dios y es destituido de esa gloria. Ahora, el hombre ya no está en Dios. O sea que Dios está con el hombre, Dios está con su pueblo, pero no está en Dios. Lo que quiero decir es esto. En el antiguo pacto, Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en su pueblo. No estaba en el hombre.
La solución que Dios propone a un hombre destituido de la gloria de Dios es incluirnos en Él. ¿Okay? Entonces, la manera en que Dios obra en el antiguo pacto es completamente distinta a la forma en que actúa en el nuevo pacto. Nosotros somos ministros, debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió. Juan Pablo, si hoy estuviera David y Goliat, David tiene que ponerle otra mejilla. Todo ha cambiado, completamente. Jesús dijo, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, más yo le digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que le roban, pongan la otra mejilla, caminen la segunda milla, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo ha cambiado, absolutamente todo. Entonces, cuando vos mirás a David, a Elías, a Eliseo, etcétera, 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 y hablan del Dios de Elías, el Dios de Eliseo, nosotros no somos David. No somos Eliseo, no somos Elías, somos Cristo. Somos Cristo. En Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer. En Cristo Él es el todo en todos. Y estamos completos en Él. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es un punto fundamental. Porque se predica un evangelio que trae las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo, como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. ¿Está bien? Y eso es un problema tremendo, porque ya no hay iluminados, ya no hay ungidos. El ungido en el nuevo pacto es Cristo. O sea que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido, la unción del santo, que es Cristo en nosotros. ¿No es cierto? Y estamos completos en Él. En Él nos fueron dadas todas las cosas. Y eso es un punto fundamental. Lo mejor, Juan Pablo, no está por venir. Lo mejor ya vino. Y está en nosotros, y estamos completos. El Evangelio no se comunica en necesidad, se comunica en plenitud, porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Entonces, este es el punto. Si yo creo que vos tenés que venir a mí, o venir al culto, para recibir lo que Dios tiene para tu vida. O sea, yo pongo una zanahoria delante tuyo, que digo, vos tenés que venir para que te ocurra esto, para que recibas bendiciones, cuando en el nuevo pacto todas las bendiciones nos fueron dadas en Cristo, y las bendiciones son espirituales y actúan en regiones celestiales. Y todas las promesas en Cristo son un sí, son un amén. Quiere decir que en el antiguo pacto Dios dispensaba. Vos haces esto, entonces te doy esto, y haces esto y aquello. Pero en Cristo Dios agarra todo, porque todo, y nos lo da en su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos dio vida, Dios no nos otorga el perdón, Dios no nos da gozo, Dios no nos da redención. No, nos dio a su Hijo, en donde está la salvación, la redención, el gozo, el perdón. Nos dio a su Hijo, donde está todo. Entonces yo no tengo que esperar ninguna bendición. O sea, no somos gente esperando las bendiciones. Vivimos en el curso de las bendiciones y en el curso de las promesas que Dios administra conforme a su propósito para modelarnos a la imagen de su Hijo. Pero somos personas completas en Él. Así, si yo logro creer que vos tenés que venir a mí para recibir algo de parte de Dios, yo te manipulo. Ay, qué bueno. Tengo que tener cuidado con los comentarios. Predicamos el Evangelio, no para que la gente dependa de nosotros, sino para que encuentre todo en Cristo. Sí, ok. Bueno, en determinados grupos, todo era el diablo, la guitarra era el diablo, la batería la había hecho el diablo. Pero digo, yo honestamente, en cada sector de la iglesia, cada uno es parte de la construcción de acuerdo a la luz que recibe. Sí. Y la verdad, fue necesario todo para Dios traerme hasta donde me trajo. Claro. Y la verdad soy muy agradecido. ¿Qué son las cosas que el mundo, la carne o el yo levantan en oposición a esa vida de plenitud en Cristo? Y yo te digo a vos, Juan Pablo, vos tenés tu matrimonio roto, vení, vamos a orar, Cristo lo va a solucionar. Se fue tu hijo de tu casa, vamos a orar, Dios va a hacer algo. Sí. Y si yo lo veo a Dios como un proveedor que viene a solucionar mis problemas, yo estoy viendo el Evangelio exactamente al revés.
O sea, Dios no es para mí, yo soy para Él. Yo fui creado en Él, por Él y para Él. ¿Verdad? Entonces, cuando vos comunicas mal, guías mal, claro, nunca se llega a destino. Entonces vos vas a tener un montón de gente. Si vos ensanchás la puerta de entrada al reino, va a entrar un montón de gente. Pero de gente que demanda, que quiere servirse de Dios, que quiere óreme, dígame, ayúdeme, ¿no es cierto? Pero no está dispuesta a perder la vida. No está dispuesta, porque nunca entendió el costo de ir en pos de Jesús. Y el Señor dijo, evalúen el costo, evalúen el costo. Las recompensas radicales divinas, algo que el mundo no puede ofrecer, pero tiene un costo. El que quiere venir en pos de mí tiene que perder la vida para ganarla. O sea, el que la quiera ganar la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a mí la va a hallar. Evalúen el costo. Entonces, cuando yo no le digo a la gente cuál es el costo de ir en pos de Jesús, estoy formando un montón de gente que cree que está yendo en pos de Jesús cuando ni siquiera lo conoce. Es decir, vos haces un llamado. ¿Viste? Lo que se llamó el decisionismo moderno en su tiempo. La gente pasa adelante. Entonces, no al altar, ¿eh? No al altar. Eso es el antiguo pacto. O sea, el altar, mi vida la que está puesta en el altar del sacrificio. Entonces, pasa la gente y vos decís, bueno, Señor, te entrego toda mi vida. Esa persona se va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones en vez que sea Dios quien toma las decisiones por ella. Lo que dijo en la oración nunca ocurrió. Pero como es fácil enseñarle a la gente a actuar como un cristiano, al cabo de 1 o 2 años ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano, sirve como un cristiano, pero nunca nació de nuevo. ¿Cuándo viene la crisis? Sí. Bueno, cuando hay un problema, qué sé yo, se enoja, critica, murmura, porque lo único que no puede reproducir es la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Sí, de todas maneras, déjame decirte, no para contradecirte, yo he visto cómo Dios salvó a muchas personas en esas reuniones que le entregaron su vida a Cristo. Por supuesto. Y cambiaron. No todos. No, pero, ojo, el problema no es la oración. El problema es que la gente piense que por hacer una oración es salva. Es salva si lo que dijo en esa oración es lo que va a hacer después. O sea, entregar su vida para que no viva ella, sino para que viva Cristo en ella. ¿No es cierto? No es la oración lo que te salva, sino la manera que vos entregas tu vida en la mano del Señor. Y muchas veces no se le enseña que eso es un proceso. Exactamente. No es algo que vos decís, le entregué ya mi vida a Cristo completo. No, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos los días. Cada día dice la palabra. Todos los días. Cada día. Cada día. Sí. De hablar antes de pedir, le entrega la vida a Cristo y le pide, Santo Espíritu, llena mi vida. Y es algo que tenemos que aprender a hacer y no levantarnos en nuestras fuerzas, con nuestros caprichos y creer que Dios es el chepibe de todas nuestras necesidades. Sí, exactamente. Pero está en la forma en que se le enseñamos. La doctrina, o sea, toda la escritura es apta para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, pero la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, la doctrina de los apóstoles está articulada siempre de la misma manera. Estamos en Cristo. Eso cambia absolutamente todo. O sea, no soy yo. O sea, Dios, si yo cuando le digo, Señor, ayúdame, no sabes lo que estás diciendo. Dios no nos ayuda. Dios no nos ayuda. Eso ocurría en el antiguo pacto. O sea, que conozcan tus obras. En el nuevo pacto es que te conozcan a ti. ¿Verdad? Entonces, Dios no me ayuda. ¿Qué hace? Señor, dame fuerzas. No hace eso en el nuevo pacto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te debilita, permanentemente te debilita. Porque el poder de Dios se perfecciona y se manifiesta en nuestra debilidad. O sea, es menos de mí. Lo que el Espíritu Santo está haciendo todo el tiempo para revelarme a Cristo es llevándome a mi propia muerte, a la muerte de mi propia carne, para que no sea yo, sino sea la vida de Cristo la que sea manifestada. Dios no puede hacer nada con nuestra antigua naturaleza, nada, absolutamente nada. No puede ser arreglada, no puede emparchar mi vieja naturaleza.
¿Y cómo bajás estas verdades que nos estás explicando, por ejemplo, a tu profesión? Vos sos arquitecto, ¿no? Sí, ¿Seguís trabajando de arquitecto? sí. ¿Cómo bajás esto? O en todo. Este es un punto fundamental porque decís, la vida del cristiano es un culto racional. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31, como para el Señor. ¿No es cierto? ¿De qué manera? Bueno, yo tengo que hacer mi trabajo de tal manera que todo el mundo entienda que mi trabajo no es mi tesoro, que Cristo es mi tesoro. Aún dice lo que comas, lo que bebas, todo lo que hagas. O sea, ¿cómo se come para la gloria de Dios? Demostrando que la comida no es mi tesoro, que Cristo es mi tesoro, ¿verdad? Entonces, en tu profesión todo tiene que estar dirigido al único propósito por el cual fuimos creados, que es para la gloria de Dios, manifestar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. ¿No es cierto? Esto de amar a quien no merece ser amado, perdonar a quien no merece ser perdonado, poner la otra mejilla, comunicar, dar a conocer la persona de Cristo en todo lo que hacemos. Es la única manera en que el propósito de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo sabes que la gente lo percibe? ¿Cómo te das cuenta de que la gente ve que sos diferente? Todo el tiempo lo veo. Todo el tiempo. La gente lo manifiesta. Cada día de mi vida. Es algo que no se puede... Es un asombro. Es un asombro. La gente lo percibe. Y cuando te subís al escenario es otro tema, ¿no? Ajá. Porque vos subís al escenario, hay miles de jóvenes, digo jóvenes, miles de personas, pero mayormente jóvenes, te están admirando, te están poniendo en una posición de privilegio. ¿Cómo manejas eso? Porque ahí debe ser más difícil, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que entender es que las dos naturalezas, aunque son opuestas, coexisten y son simultáneas. A ver, habla un poco de eso, ¿no? De las dos naturalezas. Pensá que el que nos está escuchando no sabe nada de esto, El hombre destituido tiene una naturaleza que está muerta, que no puede comunicarse con Dios. O sea, y lo que dice la palabra de Dios, que la experiencia de Adán es nuestra experiencia. O sea, dice que cuando Adán murió, todos morimos en él. O sea, que eso quiere decir que no cuenta nuestra experiencia, sino la de Adán. Tu experiencia no cuenta para Dios, porque somos pecadores por constitución. O sea, el que está Dios mira a dos personas nada más, mira a Adán o mira a Cristo. En la cruz del Calvario está el poder que me traslada de Adán a Cristo. ¿No es cierto? Yo soy la muerte por naturaleza. O sea, la Biblia no dice que el hombre es alguien que está luchando con la oscuridad, dice que es la oscuridad, que es enemistad con Dios. No es que está enemistado con Dios, es la enemistad, es la sustancia de Adán. Y cuando yo soy trasladado a Cristo, Cristo es la vida. ¿Ves? Cristo no me da la vida, sino que Él es la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces yo soy trasladado a Cristo y en Él tengo toda la sustancia de Dios que se manifiesta, pero el otro está. Entonces esas dos naturalezas coexisten, ¿no es cierto? Y entonces yo no soy ahora como el hombre en estado adámico que no puede hacer otra cosa más que pecar, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, sino que ahora me es otorgado el Espíritu de Dios, que tiene un poder, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, para no pecar. Porque una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado, ¿no? Los pecados trata la sangre por el perdón que me limpió, pero ahora yo descubro que hay una ley que es el pecado que mora en mí y eso lo trata la cruz. Entonces es todos los días tomar la cruz, cada día negarme a mí mismo para sacrificar la carne, todos los días, que es la que seduce el alma. ¿Para qué? O sea, vos sabés que Adán es alma viviente, ¿cierto? La carne seduce el alma para que quiere gobernar. Entonces maten la carne para que el alma esté sujeta al Espíritu, que es la que quiere todo lo bueno, ¿no? Esa expresión de Pablo, lo bueno que quiero eso no hago y lo malo que no quiero eso hago. Entonces, esa expresión para que gobierne el Espíritu, que es lo que quiere la voluntad de Dios, lo bueno, ¿no es cierto? No, pero es muy importante este párrafo, porque todos vivimos esa lucha y hay que reconocerlo. Claro que sí, claro que sí. Porque hay gente yo he conocido gente que
piensa que está fuera de la gracia de Dios porque ha caído en pecado, ¿viste? Si no soy un pecador, yo no tengo perdón. No. No funciona de esa manera. Mira, yo no puedo hacer nada para ser una nueva criatura, pero dice, el que está en Cristo es nueva criatura. ¿No es cierto? Eso es algo fundamental de poder entender. O sea, no es por mí, es por la obra de Cristo. Quien está en Él es nueva criatura. Claro. No, pero quería enfatizar el detalle de que hay una lucha en nosotros. Sí. El viejo hombre le decimos al malo, y el hombre nuevo, el hombre plan, en una lucha constante dentro nuestro. Sí. Y de eso no nos vamos a liberar hasta que no estemos glorificados en el cielo. Exacto. Pablo, o sea, no se sienta mal porque está esa lucha. En todo caso, siéntase mal porque siempre gana el malo. Sí. En muchos cristianos gana siempre el malo. Pero lo que hay que saber, mucha gente tiene duda de si es salva, si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, porque le pasan este tipo de cosas. El fruto, dice, aquel que fue libertado del pecado, dice, ya no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él, ya no practica, no es que no peca, no practica el pecado, pues la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. Pablo dice, a 1 metro de encontrarse con el Señor, dice, y no pretendo haber alcanzado, sino que prosigo al blanco. Pero la manera en que él proseguía al blanco, él dice, lo he estimado todo por basura, lo he perdido todo, ¿verdad? Lo estimo, dice, lo he perdido todo, lo estimo todo por basura, a fin de conocerlo y ser hallado en él. O sea que la manera de proseguir al blanco, de conocerlo, de que Cristo se ha manifestado cada día más en mi vida, dice, es algo de todos los días y dice, yo no pretendo haber alcanzado. O sea, todo el tiempo está esa lucha hasta que el Señor nos venga a buscar. La expresión que utiliza es me extiendo, me estiro. Exacto. Para llegar al blanco. Es esa la actitud del corredor que está por llegar a la meta y Tal hace cual. un esfuerzo como para llegar primero. Esa es la actitud del apóstol. Y el otro punto que tiene que saber la gente, cada uno, es que la señal clara de que el Espíritu está en mi vida, el Espíritu está en mi vida, es que el pecado me duele. Me duele. Si yo peco, pero me duele, me angustio, me arrepiento. O sea, el que sigue amando el pecado y no le duele pecar, tiene que preocuparse seriamente, porque lo que dice Filipenses 2, 12 y 13, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si yo no estoy amando lo que Dios ama, no estoy deseando lo que Dios desea, hay un verdadero problema en mi vida y me tengo que ocupar de mi salvación con temor y temblor. O sea, cuando era chico yo iba todos los años al campamento Lapen y estaba allí una mujer más extraordinaria que hubo en Argentina, en el movimiento cristiano, que fue la señorita Teda Krieger. Y yo estaba en la duda, ¿viste? Como todo hijo de cristiano nunca sabe bien si sos, porque te criaste en la familia. Y ella me agarró en una carpa y me dice, ¿y qué te pasa? Y no sé si soy, no soy. Y me hizo esta pregunta que vos acabas de decir. Cuando pecas, ¿te duele? Y dice, me da vergüenza, no me duele. Bueno, hay algo nuevo ahí en vos, porque el que no tiene a Cristo peca y no siente absolutamente nada. En todo caso, se avergüenza culturalmente por hacer una macana por lo que otros puedan decir, pero no vive pensando en lo que Dios puede. Ese es el punto. Si no hay señal de resurrección, no hay nada que discipular, Juan Pablo. Ese es el punto. El nuevo nacimiento es el cristianismo. O sea, es terrible discipular gente muerta. Te consume la vida y nunca reproduce, porque no está la vida para dar fruto. Qué bueno. ¿Y cómo esto puede servir para alcanzar a otros, Fabián? No hay posibilidad que falte. El que nació de nuevo, vos no lo tenés que mandar a obedecer, muere por obedecer, no lo tenés que mandar a pedirle perdón al hermano, porque si no le pide perdón al hermano no puede dormir. O sea, el que comió del pan de vida. El bíblico dice, alentada a los ociosos, ¿viste? No, seguro. O sea, que hay
dentro del mundo Está nuestro. bien, pero hay una vida que se manifestó. Sí, Vos sabés que el árbol bueno no puede dar fruto malo y viceversa. sí. Hay una vida que está manifestada. Entonces, si se produce lo que es el querigma, la manifestación, porque vos ves las cartas apostólicas, los 2 primeros capítulos, 3, todo es la revelación de la persona de Cristo. Y después es la práctica, es el mandamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está articulada así cada carta apostólica? Porque si no hay manifestación de la vida, no se puede reproducir. Somos hechura suya, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Había un plan, había un propósito. Dios me da una naturaleza para que yo viva en ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, cuando se manifiesta la vida, la persona que tiene la vida puede reproducir todo aquello para lo que fue creado. Entonces es tan fácil guiar a alguien que tiene la vida, que es dócil, que es manso, y qué difícil es guiar a alguien que se cree talentoso o no. Sí. Bueno, una manera que la gente te pueda seguir. Bueno, las redes sociales, todo esto está manifestado en un proyecto que nosotros iniciamos hace 2 años, que se llama Proyecto Real. Proyecto Real. Real. A ver si lo podemos poner, si nos da tiempo. Hay en ese proyecto nosotros estamos poniendo todo lo que estamos comunicando y todos los hombres de Dios que a lo largo de la historia predicaron el mismo evangelio cristocéntrico. Para que la gente entre a un lugar donde pueda encontrar ¿Qué hombres de Dios material, sobre todo. Viste que hoy Instagram es sí. la que manda, ¿no? Sí, Instagram. Pero sí pueden encontrarlo en YouTube. Si lo buscan, la realidad es así, es real.proyecto.